Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha revolucionado el mundo del espectáculo, ha encendido las redes sociales y ha hecho suspirar a millones de personas alrededor del globo. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Pero no solo vamos a repasar lo que ya sabemos, sino que vamos a analizar a fondo una declaración, un anuncio, algo que realmente impactó al mundo y que sigue dando de qué hablar. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo todas las semanas sobre tus series y actores favoritos, así que no te lo querrás perder. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Bien, ahora sí, entremos en materia. La historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir es una de esas historias que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes talentosos, guapos y carismáticos, que se unieron en la pantalla para crear una química explosiva que traspasó la ficción. Su serie Erkenzikuş o Pájaro Madrugador fue un fenómeno global, un auténtico huracán que arrasó con las listas de popularidad en todo el mundo. Pero más allá del éxito de la serie, lo que realmente cautivó al público fue la innegable conexión entre Can y Mehmet. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, las sonrisas cálidas. Todo apuntaba a que había algo más que una simple relación profesional. Y por supuesto, los rumores no tardaron en aparecer. ¿Eran solo amigos? ¿Compañeros de trabajo? ¿O había algo más profundo entre ellos? Durante mucho tiempo, ambos actores mantuvieron un perfil bajo con respecto a su vida personal. Evitaban las preguntas directas sobre su relación y se centraban en promocionar su trabajo. Pero claro, con la presión de los fans y la constante vigilancia de los medios, era imposible mantener el secreto por mucho tiempo. Y entonces llegó la famosa declaración. No voy a endulzar la píldora. La declaración no fue una confirmación oficial de una relación amorosa, al menos no directamente. Fue algo mucho más sutil, mucho más ambiguo, pero al mismo tiempo, mucho más impactante. Fue una serie de entrevistas, de interacciones en redes sociales, de pequeños gestos que, sumados, crearon una bomba de emociones que estalló en el corazón de todos sus fans. En una entrevista, por ejemplo, a Mehmet le preguntaron directamente sobre Can. Y en lugar de dar una respuesta evasiva como solía hacer, sonrió y dijo algo así como, Can es una persona muy especial en mi vida. Hemos compartido momentos increíbles y le tengo un gran cariño y respeto. No era una confirmación, pero tampoco era un rechazo. Era una puerta entreabierta a la esperanza. Por otro lado, Can también empezó a ser más abierto sobre sus sentimientos hacia Mehmet. En otra entrevista habló de su profesionalismo, de su talento, pero también de su gran corazón y de su capacidad para hacer reír a todo el mundo. Dijo que trabajar con ella había sido una de las mejores experiencias de su vida y que la consideraba una amiga muy querida. De nuevo ambigüedad, pero también una clara demostración de afecto. Pero lo que realmente encendió las redes sociales fueron sus interacciones online. Empezaron a comentarse las fotos mutuamente, a intercambiarse mensajes cariñosos y a compartir recuerdos de su tiempo juntos en Erkenzikuş. Incluso llegaron a usar emojis de corazones y de caritas sonrientes, lo que en el lenguaje moderno de las redes sociales equivale casi a una declaración de amor en toda regla. El impacto de todo esto fue inmenso. Los fans de Can y de Mehmet enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de teorías sobre su relación y de montajes de fotos y vídeos celebrando su amor. El hashtag #CanDemet se convirtió en trending topic mundial y la prensa del corazón no paraba de especular sobre su futuro juntos. Por supuesto, también hubo críticas y detractores. Algunos acusaron a los actores de usar su relación para promocionar su trabajo, mientras que otros simplemente no creían en la autenticidad de sus sentimientos. Pero a pesar de todo el ruido, Can y Mehmet siguieron adelante, disfrutando de su amistad y de su éxito profesional. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque después de todo este revuelo, Can y Mehmet tomaron caminos separados. Can se fue a Italia para protagonizar una serie y Mehmet se quedó en Turquía para seguir trabajando en sus propios proyectos. La distancia, las agendas apretadas y las presiones de la fama hicieron mella en su relación. Hoy en día, Can y Mehmet siguen siendo grandes amigos, pero ya no se les ve tan juntos como antes.
Cada uno está enfocado en su propia carrera y en sus propios proyectos personales. Pero el recuerdo de su química en Erkenci y la esperanza de que algún día vuelvan a trabajar juntos sigue viva en el corazón de sus fans. La declaración de Can Yaman y Demet Özdemir, aunque no fue una confirmación explícita de una relación amorosa, fue un momento clave en su historia. Fue un punto de inflexión que demostró la fuerza de su conexión y el impacto que tienen en el público. Fue un ejemplo de cómo una serie de pequeños gestos y palabras pueden crear una gran ola de emociones y mantener a millones de personas pendientes de cada uno de sus movimientos. En resumen, la declaración de Can y Demet fue un fenómeno mediático que impactó al mundo, no por lo que dijo explícitamente, sino por lo que insinuó. Fue una demostración de cómo la química entre dos actores puede trascender la pantalla y generar una legión de fans que sueñan con verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Fue una historia de amor que, aunque no tuvo un final de cuento de hadas, dejó una huella imborrable en el corazón de todos los que la siguieron. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la famosa declaración de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente hubo algo más entre ellos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades. Y recuerden, el mundo del espectáculo siempre nos sorprende con nuevas historias y emociones. Así que manténganse atentos, porque siempre hay algo nuevo que descubrir. Hasta la próxima. *** Ampliando la noticia, más allá de la ambigüedad, el fenómeno Candem y su legado ***. Para comprender el verdadero impacto de la declaración de Can Yaman y Demet Özdemir, es crucial analizar el contexto en el que surgió. Erkenci no fue simplemente una serie romántica turca más, fue un fenómeno cultural que resonó con audiencias de todo el mundo. La frescura de la trama, la belleza de los paisajes turcos y, por supuesto, la innegable química entre los protagonistas, crearon una combinación irresistible. La serie catapultó a Can y Demet al estrellato internacional. De repente sus vidas privadas se convirtieron en objeto de intensa curiosidad. Cada movimiento era analizado, cada publicación en redes sociales era interpretada como una pista sobre su relación. Los fans, apodados cariñosamente Candem, se convirtieron en detectives virtuales, buscando señales que confirmaran sus sospechas de un romance fuera de la pantalla. En este ambiente de efervescencia mediática, la declaración adquiere una nueva dimensión. No se trataba solo de unas palabras o unos gestos aislados, sino de una estrategia cuidadosamente elaborada para alimentar la fantasía de los fans y mantener viva la llama de la serie. Analicemos con más detalle las entrevistas a las que se aludió anteriormente. En la entrevista a Demet, su sonrisa y su tono suave al hablar de Can eran mucho más elocuentes que las palabras que pronunció. Ella sabía perfectamente que su respuesta sería interpretada como una señal de afecto, y no dudó en aprovecharlo. De la misma manera, Can, con su elogio al talento y la personalidad de Demet, contribuía a crear una imagen idealizada de su relación. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla de esta estrategia de seducción. Los comentarios en las fotos, los emojis de corazones y las menciones cariñosas eran calculados para generar expectación y mantener a los fans enganchados. Era un juego sutil, pero efectivo que mantenía viva la conversación y aseguraba que Can y Demet permanecieran en el centro de la atención mediática. Pero la declaración también tuvo sus riesgos. Al alimentar la fantasía de un romance, Can y Demet se exponían a la decepción de los fans y la realidad no coincidía con sus expectativas. Además, se convertían en rehenes de su propia imagen pública, obligados a mantener una fachada de cercanía y afecto incluso cuando sus vidas personales tomaban caminos diferentes. La separación de Can y Demet después de Erkenci fue un golpe duro para los fans. Muchos se sintieron traicionados, como si hubieran sido víctimas de una elaborada puesta en escena. Sin embargo, otros siguieron aferrados a la esperanza de una reconciliación, convencidos de que el amor entre Can y Demet era real y que algún día volvería a florecer. El legado de Candem trasciende la serie Erkenci. Representa un fenómeno cultural que exploró los límites entre la ficción y la realidad, entre la vida pública y la privada.
Fue una historia de amor que se desarrolló en la pantalla y en las redes sociales, alimentada por la imaginación de millones de fans. Hoy en día, Can Yaman y Demet Özdemir siguen siendo figuras muy populares en el mundo del espectáculo turco e internacional. Han demostrado su talento en diferentes proyectos y han construido una sólida base de fans que los sigue apoyando incondicionalmente. Aunque su camino juntos no haya sido el que muchos esperaban, su huella en la cultura popular es innegable. La química que compartieron en Erkencikus sigue siendo recordada con cariño, y la declaración continúa siendo objeto de debate y análisis. ¿Qué podemos aprender de la historia de Candem? En primer lugar, que la química entre dos actores puede ser un poderoso motor de éxito para una serie o película. En segundo lugar, que las redes sociales han transformado la forma en que las celebridades interactúan con sus fans, creando nuevas oportunidades para la promoción y la conexión emocional. Y en tercer lugar, que la línea entre la ficción y la realidad se ha vuelto cada vez más difusa, lo que plantea nuevos desafíos y oportunidades para el mundo del espectáculo. En definitiva, la declaración de Can Yaman y Demet Özdemir fue mucho más que un simple rumor de romance. Fue un fenómeno mediático que capturó la atención del mundo y que sigue generando debate y reflexión. Su historia es un recordatorio de que el amor, la fama y la ficción están entrelazados de formas complejas e impredecibles. Y mientras sus fans sigan soñando con verlos juntos de nuevo, el legado de Candem seguirá vivo en el corazón de todos los que creyeron en su cuento de hadas moderno. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis ampliado de la famosa declaración de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué opinan ustedes después de esta inmersión más profunda? ¿Creen que la presión mediática jugó un papel crucial en su separación? ¿O fue simplemente el curso natural de dos carreras que tomaron rumbos distintos? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus reflexiones. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Si les ha gustado y les ha parecido informativo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos Candem y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros análisis en profundidad. También pueden encontrarnos en nuestras redes sociales para debates y actualizaciones constantes sobre el mundo del entretenimiento. Recuerden, el mundo del espectáculo es un espejo que refleja nuestras propias esperanzas y sueños. Así que sigan soñando, sigan creyendo en la magia y sobre todo sigan disfrutando de las historias que nos hacen vibrar. Hasta la próxima y que tengan un día fantástico.